por partes, fiscal, Ajá. porque este caso hay que aclararlo como Ok. en detalle. ¿Qué fue lo que ocurrió allí, ese día? Ok, fíjate. Esta audiencia, o no sé si es audiencia porque no hay claridad en torno a eso, eh, tuvo muchas irregularidades y las irregularidades pudiesen, porque presuntamente nosotros no podemos afirmar ciertamente hasta que no se haga una investigación y se concluya la investigación, pudiesen estar evidenciados en ella un conjunto de hechos punibles y que son atribuibles a la juez que produjo ese hecho porque no hubo una boleta de excarcelación. Fíjate una cosa, quien activa el sistema de justicia, quien activa el órgano jurisdiccional son los tribunales, quien activa los tribunales es el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el que mueve a los tribunales. En los delitos de acción pública, porque en los delitos de acción privada el Ministerio Público no actúa, actúa directamente el particular que acude a un tribunal de juicio. Me estoy refiriendo a la materia penal. Salvo que requieran la intervención, lo que se llama el auxilio judicial. Pero es el Ministerio Público quien actúa. En consecuencia, las audiencias, y sobre todo si son audiencias como por ejemplo una audiencia preliminar, se requiere la intervención del Ministerio Público para celebrar. Porque para que una audiencia se celebre válidamente deben estar presentes las partes, y una de las partes en el proceso penal es el Ministerio Público. Entonces, aquí nos encontramos con la primera irregularidad. ¿Cuál es esa irregularidad? Que bueno, esa audiencia, por llamarla de alguna manera, porque no sé de qué manera llamarla, se celebra sin la presencia del Ministerio Público. Fíjate una cosa, puede ocurrirle a un fiscal que va para una audiencia muchas razones, igualmente puede ocurrir con un juez, que muchas razones para no estar en la audiencia, para no asistir a la fijación de la audiencia, no significa que la audiencia se celebre. En este caso, los fiscales que llevaban ese caso, ese mismo día, a esa misma hora, estaban en el Palacio de Justicia, celebrando una audiencia con los banqueros. O sea que, además, que este caso el problema financiero, la intervención de los bancos, la investigación que se ha iniciado, las detenciones, de verdad que ha ocupado centimetrajes de prensa. Tú observas la mayoría para esos días, incluso para los actualmente, tú ves a través de la prensa escrita, a través de la televisora, de la radio, hablando sobre el problema. Entonces, se sabía en el Palacio de Justicia que estos fiscales que conocen del caso de Eligio Cedeño estaban en una audiencia. Por lo tanto, y además ya se había advertido sobre esa situación, que ellos iban a estar en esa audiencia. Entonces, si era una audiencia preliminar, la audiencia había sido convocada exclusivamente para eso, para oír al Ministerio Público exponer sobre la acusación que hay en contra de este ciudadano. Pues, a pesar de que la audiencia fue convocada para eso, y entonces señala la juez después, no, es que ella iba a diferir la audiencia, pero si iba a diferir la audiencia, ¿por qué trató un asunto distinto al diferimiento? Es decir, la revisión de la medida privativa de libertad no estaba prevista para ese momento. Porque la audiencia fue convocada para otra cosa. Y en todo caso, si las partes, todos los que deben estar en la audiencia, no estaban presentes y lo que se va a diferir la audiencia, o sea, el punto a tratar es el diferimiento a la audiencia. Pero fíjese lo que dice la presidenta del Colegio de Abogados. Dice, a Cedeño sí le correspondía la revisión de la medida privativa de libertad y tal como lo establece el artículo 244, yo estoy citando declaraciones de prensa, del Código Orgánico Procesal Penal, y el artículo 264 del mismo código no condiciona el ejercicio de la revisión de la detención a la presencia del Ministerio Público. Claro, si hay una solicitud de revisión y hay una audiencia convocada para la revisión, vamos a hablar de la revisión. Pero es que ni siquiera de acuerdo a la ley, ahí no se produjo audiencia, porque lo que se produjo fue diferimiento. Es lo que aparece por allí en un acta que nos enteramos, nosotros estamos determinando eso, que fue suscrita antes de ser impresa. Es decir, ¿Por qué, fiscal, es tan dura la medida inicialmente contra la juez? Porque se presume que ella colaboró para que Eligio Cedeño se fugara. Está fugado Eligio Cedeño, le pregunto además. Indudablemente uno de los delitos que se le imputa a ella es favorecimiento para la evasión, porque no hay boleta de excarcelación, ¿entiendes? ¿Cuál es el instrumento jurídico
que demuestra que efectivamente tú estás en libertad es la boleta de excarcelación, así como lo es la boleta de encarcelación. Para una persona poderla privar de libertad, salvo que cometa el delito en flagrancia, es la boleta de encarcelación. Y que ella fue aprendida en flagrancia, inmediatamente después que se produce la ley, porque ella señala, bueno, él se fue. Bueno, pero ¿dónde está la boleta? No había nada. Y los propios funcionarios de la DICI que estaban allí, que iban trasladados al procesado, proceden a prenderla en flagrancia. ¿Entiendes? Eran los custodios de Eligio Cedeño. Bueno, como los custodios no, quienes la trasladan, pues. Quienes lo trasladan, perdón. Entonces, ¿ella está siendo imputada por cuáles delitos, fiscal? Corrupción propia, ese está previsto en la Ley contra la Corrupción, abuso de autoridad en la Ley contra la Corrupción también, favorecimiento para evasión en el Código Penal y asociación para delinquir. Este delito está previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Ok, entonces fíjate, te sigo explicando el caso. Entonces, se produce una libertad por la vía de los hechos y ella señala, mira, no, él se fue, ya se fue y dio instrucciones de que lo condujeran hasta la salida. O sea, ¿bajo qué figura, bajo qué argumento ella le da la libertad a la persona? Y fíjate una cosa, cuando se va a dar, se convoca una audiencia para darle la libertad o no a una persona o revisar la medida, debe ser convocado el Ministerio Público. Y ella debió haber conocido, porque lo que se señala ahí es cierto, son 2 años que dice el código, pero esa es la mitad del artículo, debe leerse la otra mitad del artículo. ¿Qué dice la otra mitad del artículo? Que ese tiempo tiene prórroga. Y en este caso, una corte de apelaciones del área metropolitana de Caracas decidió acerca de la prórroga y otorgó 16 meses más al Ministerio Público. Es decir, que todavía está transcurriendo ese tiempo. Entonces, saltó también el procedimiento.